En la frontera de octubre y noviembre se cruzan dos mundos. En uno hay miedo y monstruos y en el otro fiesta, convivencia y familia. El Día de Muertos en México no es una celebración triste, sino una fiesta ancestral que ve la muerte como una continuación del ciclo vital y no como un final. Todo comienza con las culturas prehispánicas. Mayas, mexicas, celebraban rituales a los difuntos en el noveno mes, buscando honrar sus tradiciones. La ceremonia coincidía con el final de la cosecha, un momento de abundancia para recibirlos. La filosofía de los prehispánicos del más allá, el destino del alma dependía de cómo moría y no de cómo vivía. Por ejemplo, el Mictlán para la muerte natural y Tlalocan para la muerte por agua. Al morir, el difunto era enterrado con semillas, comida, ofrendas. Se creía que el perro Xoloscuincle lo guiaba a través del inframundo. Hola. Buenas. La tradición actual es el resultado de la fusión de la cultura prehispánica y de la religión católica, lo que la ancló definitivamente al calendario. Le dio un toque de crítica social. En la época de las conquistas y las colonias, los frailes católicos movieron las fiestas indígenas para que coincidieran con el calendario católico. Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, es decir, para los niños, y el Día de los Fieles Difuntos el 2 de noviembre, para los adultos. El altar se convierte en el mejor ejemplo para la fusión. El cempasúchil y copal, lo prehispánico, con velas y la cruz, católico. Por otro lado, en Halloween, la fiesta de Halloween tal como la conocemos hoy, es el resultado de una mezcla de tradiciones ancestrales que se consolidaron en Estados Unidos. Y sus raíces son celtas. El festival llamado Samhain, hace más de 2000 años. El origen de Halloween se encuentra en el festival pagano celta Samhain, celebrado en lo que hoy es Irlanda, Reino Unido y el norte de Francia. Se celebraba el 31 de octubre, marcando así el final de la cosecha, el fin del verano y el comienzo del invierno, llamada estación oscura. Para los celtas también significaba el inicio del año nuevo. Se le llamaba el velo roto, la creencia que en la noche de Samhain la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos se debilitaba. Esto permitía que los espíritus regresaran al mundo terrenal, para ahuyentar a los espíritus malignos que podían pasar o camuflarse para pasar entre ellos. La gente encendía grandes hogueras y usaba disfraces, originalmente hecho con pieles de animales. El nombre de Halloween es un efecto del sincretismo, de la fusión cristiana, esta creencia Samhain, celta. A medida que el cristianismo se expandió, la iglesia intentó reemplazar o asimilar las fiestas paganas. El Día de Todos los Santos, el llamado All Hallows Day, que honra a todos los santos, fue fijado el 1 de noviembre. Y la noche anterior, el 31 de octubre, se convirtió en la víspera de Todos los Santos, el All Hallows Day. Con el tiempo, esta frase se contrajo a solo Halloween. La tradición de Halloween fue llevado a Norteamérica. La tradición de Halloween fue llevado a Norteamérica por los migrantes irlandeses y escoceses. Llegaron masivamente a mediados del siglo XIX, huyendo de la gran hambruna. El tan mencionado truco o trato. Esta costumbre moderna proviene de prácticas europeas, donde los pobres iban pidiendo comida, como los soul cake, pasteles del alma, a cambio de rezo por los difuntos. En Estados Unidos se fusionó con los juegos y travesuras nocturnas del Samhain, evolucionando al ritual infantil de pedir dulces. Originalmente las caras horripilantes, terroríficas, se tallaban en nabos o remolachas en Irlanda. Los inmigrantes adoptaron la calabaza, que era más abundante y fácil de tallar en América, para crear las famosas linternas que conocemos hoy. Hace poco me preguntaron si soy cristiana, ¿es malo festejar el Día de Muertos o Halloween? En mi opinión, un poco ignorante creo que sí. La respuesta es sí, ya que no se puede comer de una festividad pagana. Es decir, que no solo es malo si eres cristiana festejar el Día de Muertos o Halloween, sino que también es malo otras festividades paganas, como por ejemplo comer tamales en Navidad, festejar Navidad, abrir regalos de Navidad. Muchas gentes se centran solamente en estas festividades porque ven el horror o la muerte como algo negativo, pero si vemos las cosas pasadas con los ojos de hoy, vamos a encontrar muchas cosas que nos hagan ruido. La gente piensa, incluso he visto publicaciones que dicen, ¿por qué festejamos la muerte si Jesús, el Cristo, el Jesús de la fe, según la Biblia, afirma que Jesús venció la muerte, es decir, que resucitó? La palabra clave aquí para explicar esto es sincretismo. El sincretismo es una mezcla o unión, fusión de diferentes elementos, doctrinas o prácticas provenientes de dos o más culturas o sistemas distintos, resultando en un nuevo sistema que combina características de los originales. El sincretismo es un proceso de hibridación cultural que ocurre cuando dos tradiciones entran en contacto y negocian sus diferencias para crear una nueva forma de expresión cultural. Puede ser religiosa, artística, lingüística o social. Entonces, aunque tu religión lo ve como algo negativo, tu religión es una mezcla de muchas culturas
que se unieron para dar una nueva forma de expresión. Es decir, que los cristianos que tienen raíces judías y estas ya no tienen nada que ver con los judíos, se abrieron paso para tener sus nuevas creencias que se mezclaron ahora incluso con las creencias prehispánicas que tenemos aquí en América. Entonces, vistos de la perspectiva de un cristiano, sus creencias, sí es malo festejar Día de Muertos y Halloween. Y no deberías ni siquiera de comer de los dulces que son parte de un ritual que está mal visto por tu religión la cual profesas. Sería como alguien que no es católico ir simplemente a comer de la hostia para comer algo, cuando esto es un ritual católico que tiene también raíces de la Biblia. Entonces, la diferencia de Halloween y el Día de Muertos. En el Día de Muertos son almas de seres queridos que regresan para convivir con sus seres que están aún vivos. Regresan con el propósito de convivencia, guiados por el cempasúchil y el aroma del copal. La actitud es de bienvenida gozosa. En cambio, el Halloween o el Samhain, el espíritu celta creía que la barrera entre los vivos y los muertos se rompía, permitiendo el paso de espíritus maliciosos. Entonces, la diferencia es que unos abrazan la bienvenida de sus seres queridos y los otros temen a los espíritus que habitan. Lo que me sigue pareciendo curioso es como dos culturas completamente diferentes tenían más o menos la misma idea de los seres que venían, no exactamente la misma fecha, pero tenían la idea de que venían. Había una rotura entre la muralla que divide los vivos de los muertos. Hola, soy Landon y estás en Días en la Tierra. Por cierto, la idea de que los fantasmas se ven o se vestían de blanco era porque cuando se les enterraba a los muertos se les ponía una sábana blanca, una especie de frazada blanca. Los muertos se aparecían con las últimas prendas que se utilizaban, es decir, que aparecían con esta prenda blanca. Se empezó a utilizar en teatros donde representaban a los espíritus con sábanas blancas y quedó esta idea de que los muertos se visten o vienen, regresan para aparecerse con vestimenta blanca. Por otro lado, las culturas antiguas que enterraban a sus seres queridos y se vestían de negro para así confundir a los entes que estaban alrededor para no traerlos a casa. Es decir, que es como una especie de camuflaje para que no te sigan a tu casa los espíritus que no quieres llevar a tu casa. Es una representación del luto que tenemos hoy en día. También, si no podían vestir de negro, lo único que utilizaban era un listón en el brazo. Esto representaba el luto que tenían.